Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta y última sesión de la capacitación en literatura que tenemos con ustedes. Como pueden ver, hoy me encuentro acompañada del doctor Antonio González Montes. Voy a pasar a presentarlo y de ahí ya tenemos la dinámica preparada porque los colegas y compañeros en el grupo de WhatsApp ya aceptaron los roles para asumir la lectura del cuento que todos tenemos en el Drive, que es Un domingo cualquiera de Julio Ramón Ribeiro. Voy a presentarles al doctor que hoy me acompaña. También su biodata ya se ubica en el Drive, la acabo de colocar allí. Antonio González Montes es doctor y magíster en literatura peruana y latinoamericana y licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal a tiempo completo del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De esta casa de estudios ha sido coordinador en el periodo del 2004 al 2013. Fue el responsable de la cátedra Mario Vargas Llosa de esta casa de estudios durante los años 2017 y 2018. Ejerció la docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima por 25 años. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua desde el año 2014 y académico correspondiente de la Real Academia Española, RAE. Desde febrero hasta mayo de 2016 trabajó como integrante de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE-RAE, en Madrid. Asimismo, es miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Comité Internacional del Congreso Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe, es miembro fundador de la Asociación Peruana de Semiótica y miembro honorario de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta desde el año 2013. Ha sido jurado del premio COPE que organiza Petróleos del Perú, el famoso premio que ya todos ustedes saben. Él ha sido jurado en los géneros de cuento, ensayo y novela en varias convocatorias desde hace 25 años hasta la fecha. Entre sus libros publicados tenemos muchísimos a lo largo de toda su trayectoria. El doctor ha querido compartir con ustedes, en el Drive tienen ustedes el último, el más reciente publicado por el doctor, que se denomina Julio Ramón Ribeiro, creador de Dos mundos narrativos, Perú y Europa, publicado por la Universidad de Lima por su fondo editorial el año 2020. Allí, en ese libro, precisamente se encuentra el análisis del cuento que iniciaremos esta tarde, que iniciaremos la lectura, y de muchos otros cuentos más para que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes. Así que agradecemos al doctor González Montes por su gentileza, por su generosidad, y los dejo en el uso de la palabra con él. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta sesión, en esta clase que vamos a dedicarla a Julio Ramón Ribeiro. La profesora Eliana, con su eficiencia, con su capacidad de predir todos los aspectos, ya les ha dado a ustedes el material correspondiente. Tienen ustedes el libro, el cuento que se llama Un domingo cualquiera, y también tienen el análisis que hemos hecho del cuento, de manera que ustedes tienen ahí para confrontar estas dos visiones. Y queremos plantear esta relación de manera viva, de manera dinámica, de manera que no me vean a mí como alguien que está en un peldaño y desde allí se dedica a su auditorio, sino quiero que me vean como un profesor, o mejor, como una persona más de este auditorio. Por eso es que he dispuesto esta dinámica y la vamos a llevar adelante, y que consiste en que vamos a leer el cuento. Va a ser una experiencia muy bonita, porque ustedes, como profesores y profesoras de este curso de literatura, saben perfectamente, en su fuero íntimo, saben que un texto tiene que gustarnos. Y yo estoy seguro que este texto les ha gustado a ustedes. Entonces, la condición para que uno luego pueda analizar, pueda conocer mejor el texto que está analizando, lo importante es leerlo bien. Entonces, de ese modo también, diríamos, en ese lapso en el cual se leerá el relato, nosotros habremos transitado
de un nivel de realidad en el que estamos a otro nivel de realidad, que es el de la realidad literaria, que es el mundo posible. Es decir, durante los momentos de lectura que haremos del relato, todos, me incluyo a la profesora Eliana y a todos ustedes, por supuesto, todos vamos a ser partícipes de esa mirada que nos ofrece Ribeiro en este relato. Y por ello, he indicado que ustedes participarán en la lectura, ¿no? Con esta diferencia, con la diferencia que todos van a participar en la lectura, van a leer el texto de manera visual, no lo tiene frente a ustedes, pero algunos de ustedes, en cambio, se van a convertir en personajes de el relato, un domingo cualquiera. Quiero que noten este matiz, esta diferencia. Todos o la mayoría de nosotros vamos a ser lectores de esta anécdota simpática que nos cuenta Ribeiro. Pero de otro lado, la mayor parte del auditorio amplio y cordial que hoy día que nos rodea, algunos de ustedes, y ya lo hemos dispuesto en coordinación con su querida maestra Eliana, algunos de ustedes, ojo, van a ingresar más directamente a este mundo virtual, comenzando por el narrador. Va a haber un narrador, ya se ha señalado que hay un narrador que es el que leerá el cuento de principio a fin, y como el cuento no es tampoco muy extenso, no es fatigante, bien, la responsabilidad del narrador es vital en estos casos. Y claro, apelo a toda la capacidad empática, a toda su habilidad, a toda su competencia, porque leer un cuento significa hacerlo vivir de nuevo. El narrador y todas las demás personas tienen esa misión, ¿no?, de convencernos de que esta es una historia creíble, que estamos viendo esa historia como si estuviéramos frente a los hechos, o en todo caso evocando, recordando con detalle cada uno de los elementos que ha puesto el Ribeiro dentro de esta historia, porque esta es una historia ficticia, ¿no? Y pertenece al género del cuento, que es muy atractivo precisamente por su brevedad. Y en esa medida Ribeiro es un gran maestro. Fíjense que el título es, diríamos, sencillo, un domingo cualquiera, ¿no? Ayer estuvimos en domingo, ayer fue un domingo cualquiera, pero veamos que en el tiempo real, como el tiempo de la literatura, cualquier día puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Entonces vamos a distribuir. Ya se indicó que... voy a leerles nada más, sí, para que estén atentos, va a leer, doctor, por favor, para que cada uno de ustedes asuma la circunstancia. Así es. Y yo daré, bueno, ya después de lo establecido, comenzará la lectura del relato de manera viva, ¿ya? Traten de leerlo con la mayor flexibilidad, con la entonación, métanse dentro del relato. A ver, muy bien, a ver, tenemos a los siguientes voluntarios, porque lo puse en el grupo de WhatsApp y ellos fueron los primeros que ganaron por puesta de mano. José Luis Mendoza Alba va a ser el narrador, Sara Paola Pérez Barriga va a ser Gabriela, Marta Francesca Montes Vela va a ser Nelly, yo haré el papel de la madre, que es la que inicia el relato, y luego Junior va a ser, Julián Valdés va a ser uno de los hombres que habla casi al final del relato. Hay que estar atento, el hombre del colectivo es el que le toca a Junior. Joel Helber Gamboa va a ser el hombre al final del cuento, y creo que no me olvido de nadie más. Creo que la esposa del, la esposa, del necesito primero. una dama más, a ver dónde era, yo puse, necesito una dama más, ubican en el drive, a ver, una dama más. Junior está al final, ya lo mencioné, ¿no es cierto?
¿Necesitamos una dama más? Creo que claro, sí, ¿no? Sí, brevemente. Ya, bueno, lo haré yo. Ya. Bien, yo voy a empezar porque inicia la madre. Creo que alguien te busca. Sí. Empiezo yo, ¿no es cierto? Un domingo cualquiera, Julio Ramón Ribeiro. Creo que alguien te busca. Hay un carro en la puerta que toca el claxon. Ahí entra el narrador. Nelly dejó en la mesa el biberón que daba al menor de sus hermanos y corrió a la ventana. Un Chevrolet azul estaba detenido frente al edificio de departamentos y en su volante se distinguía una muchacha rubia cuyo brazo pendía lánguidamente por la ventanilla. Es Gabriela, la hija del señor Guardini. La conocí en la fiesta del jueves pasado. ¿Cómo habrá averiguado mi dirección? Su mamá echó una rápida mirada a la pequeña sala. Mamá echó una rápida mirada a la pequeña sala. Todo estaba en desorden. Los forros gastados de los sillones parecían cantar en la luz matinal de una estridente elegía. Habrá que arreglar esto y decirle a tus hermanos que no hagan ruido. Voy a buscar una escoba. No, Dijo Nelly. no puedo hacerla pasar. Ella vive en Miraflores. Le diré que me espere. Abriendo la ventana, asomó a la calle. Gabriela. Gabriela sacó la cabeza por la ventanilla. He cogido el carro de mi papá. Vamos a dar una vuelta. Bajo en 5 minutos. Nelly fue al dormitorio que compartía con sus dos hermanas menores. Como era domingo, andaban en pijama, arreglando sus cosas. Frente al espejo, se peinó rápidamente. Se quitó el traje de entrecasa para ponerse una falda y una blusa de seda y se precipitó hacia la puerta. Chao. Clamó, eludiendo a su mamá, que hablaba de darle un billete de 5 soles, y descendió a saltos los 4 pisos. Gabriela había encendido un cigarrillo. ¿Qué barrio es este? ¿Cómo se llama? ¿Matute? Me he demorado media hora para dar con la dirección. Sube. Nelly se sentó a su lado y Gabriela puso el carro en marcha. Mi papá está en cama, así que aproveché para coger las llaves del carro. Quería dar un paseo. ¿A dónde vamos? ¿Quién te dio mi dirección? Monique, la francesa. ¿La conoces? Nelly dijo que no mucho, que la había visto en algunas fiestas. Una vez me pidió mi dirección, pero nunca ha venido. Ella me dijo que era tu amiga. Francamente quería salir contigo. Mis otras amigas me aburren, son unas pelmas. Todo el día no hacen más que hablar del traje, del enamorado. ¿A dónde podemos ir? Nelly no respondió, entretenida como estaba en observar la impresión que producía en las calles de la Victoria ese enorme Chevrolet, conducido por esa muchacha rubia esplendorosa. Las mujeres se detenían para mirarlas con asombro y hasta con reprobación. Grupos de vagos, parados en las esquinas, les hicieron gestos obscenos. Al entrar a la avenida Arequipa, un carro conducido por un señor de lentes comenzó a perseguirlas hasta colocarse a su lado. Su piloto miraba hacia ellas y sonreía, pero Gabriela aceleró a fondo y dejó al pequeño coupé vergonzosamente relegado en el camino. ¿En qué trabaja tu papá? Preguntó Gabriela. Nelly pensó un momento. Mi papá murió hace 3 años. ¿Tienes hermanos? 5 menores que yo. Quizás sea por eso, pero el jueves que te conocí en la fiesta me di cuenta de que eras distinta de las otras chicas. Pareces más seria, más mujer. Me dijiste que tenías 17 años. Los cumplí hace un mes. Yo te llevo un año justo entonces. El carro entraba al parque de Miraflores. No tengo brevete, pero manejo desde los 15 años. Nunca he chocado. Y si vamos a la playa, en la herradura debe haber todavía gente. Después de contornear la quebrada de Armendáriz, el carro enfiló hacia Barranco. Yo quisiera saber manejar. Dijo Nelly.
quería ningún Cadillac verde. Nelly se puso roja y quedó callada, esperando que Gabriela añadiera algo, pero esta se limitó a prender otro cigarrillo en el encendedor del tablero. Solo cuando llegaron al serpentín del Salto del Fraile rompió el silencio. No sé cómo será ser pobre, pero creo que uno no debe avergonzarse. Yo soy hija única, he tenido siempre lo que he querido, pero ¿quieres que te lo diga? Mi vida es un poco vacía. Envidio a las chicas como tú que trabajan, que van a la universidad. Mi papá no quiso que yo fuera a la universidad porque dijo que estaba llena de cholos. El carro entró a la explanada de la herradura. A pesar de que abril terminaba, se veían algunos bañistas. La mayoría de los kioscos de refrescos habían sido desmantelados, pero el extremo del malecón, el restaurante y las gaviotas seguía abierto. Vamos a comer algo, Dijo Gabriela, cuadrando el carro frente al restaurante. Se sentaron en una terraza frente al mar y pidieron conchas a la parmesana. Gabriela encargó además una botella de vino blanco chileno. Nelly notó que los pantalones elásticos de su amiga despertaban la solicitud de los mozos. Eran unos pantalones color lila que parecían tan finos como la piel humana. me los trajeron de Estados Unidos. Dijo. Mi mamá va todos los años. Después de las conchas pidieron un pastel de manzana, mientras observaban los soportes de las carpas desarmadas y los pocos veraneantes que, diseminados en la arena, se esforzaban en prolongar una temporada que se iba. ¿Tienes enamorado? Preguntó de pronto Gabriela. Nelly dijo que no, pero que uno de los abogados donde trabajaba de secretaria le hacía la corte. No te fíes mucho de los abogados. Yo tuve uno que solo quería... Gabriela vaciló un momento. Ya sé. Dijo Nelly. Ahora salgo con un ingeniero. Es guapísimo, palabra, pero a mí no me gusta porque a mi papá le cae simpático. Basta que el papá esté de acuerdo para que a una le parezcan un adefesio. Además, no tiene conversación. Creo que es un bruto. El mozo se acercó para preguntar si querían algo más. Gabriela pagó la cuenta con un cheque. Uf, hace calor. Dijo. ¿No terminas tu vino? Creo que mejor deberíamos ir a una playa del sur. Después de todo, es domingo. A mí me gustaría irme hasta Ica, hasta Arequipa, a 1000 kilómetros de aquí. ¿Por qué no? Pero es verdad que tú no puedes. Tú tienes que trabajar mañana. Nelly dijo que eso no importaba, pero que en casa se podían asustar si no iba a dormir. En la mía también. De todos modos, demos una vuelta por Conchán. El carro se puso otra vez en marcha. Después de atravesar el túnel, tomaron la carretera panamericana. Más allá de los cañaverales y las lagunas de Villa, entraron en pleno desierto. Cerros de arena a la izquierda, redondos, grises, y playas grises interminables a la derecha, golpeadas por olas colosales que se veían a la distancia estallar lentas sin ruido. Más allá de Punta Negra, Gabriela le dijo que le gustaría entrar a la universidad. Tienes que recomendarme algún libro, un libro que me vuelva sabio. El otro día, en la fiesta, oí que discutías con una muchacha, no sé de qué escritores. Tú has leído bastante, yo soy una inculta, palabra. Nelly le dijo que podía hacerle una lista si realmente quería comprar libros. ¿Qué cosa le interesaba? Todo, a mí me interesa todo. Respondió Gabriela riendo. Después de la Esmeralda, el paisaje se hizo más sombrío. Viajaban entre cerros terrosos color azufre. Por aquí debe haber una playa que nadie conoce. Dijo Gabriela. Una vez vine de paseo con varias amigas. Nos desviamos por una huella de tierra y llegamos a un lugar lindo, una especie de caleta con una arenita blanca y al fondo una caverna. Más allá detuvo el carro. Creo que aquí es. Con la mano señalaba un rastro de llantas de automóvil que se perdía entre las colinas, ahora rojizas. Un mojón indicaba el kilómetro 68.
tocaba echarse a descansar un rato. El vino le había dado sueño. Gabriela dejó la carretera asfaltada y entró por la huella arenosa. Después de trepar un cerrillo, comenzaron a bajar hacia el mar. Gabriela aceleró un poco y, atravesando un incomprensible y solitario juncal, llegaron a una playa desierta. Gabriela apagó el motor, abrió la portezuela y, sin darse el trabajo de cerrarla, se echó a correr hacia el mar, abandonando sus mocasines en el trayecto. Nelly la vio alejarse dificultosamente entre la arena blanda y luego, cuando estuvo frente a las olas maurientes, meter los pies en el agua y agacharse para mojarse la cara con las manos. ¡El agua está tibia! Gritó. ¡Apúrate! Nelly se encaminó hacia el mar. Cuando llegó, Gabriela estaba despeinada, radiante, y cogiendo agua con la cuenca de sus manos la salpicó. El lugar es fantástico. Mira la arena, mira esas rocas. Estoy segura de que nadie ha venido nunca aquí. Será nuestra playa. Vamos a bautizarla. Dijo Nelly. Gabriela quedó pensativa. No se me ocurre ningún nombre. La playa de las delicias. No. Eso es Nelly. La playa de las delicias. Ya. ¿Por qué has dicho eso? Nelly. Nelly. No, narrador. Gabriela Narrador. la observó. Gabriela, no sé, dijo Nelly. Gabriela la observó. La falda de Nelly, de tela de algodón estampado, se agitaba con el viento. La playa de la ropa en serie. Murmuró para sí. Pero ya Nelly se ponía de rodillas y, hundiendo sus manos en la arena húmeda, comenzó a construir un castillo. Gabriela la imitó y media hora más tarde ambas estaban enarenadas hasta los codos, arrebatadas ante dos soberbias fortalezas. La tuya es más bonita. Dijo Gabriela poniéndose de pie, desinteresándose bruscamente de ese juego. ¿No tienes calor? Si hubiera traído ropa de baño, me metería al agua. ¡Ah! Mis cigarrillos los dejé en el carro. Yo te los traigo. Dijo Nelly levantándose a su vez. Están en mi cartera. Nelly se puso sus sandalias y se encaminó hacia el automóvil. Este, recalentado por el sol, estaba convertido en un horno. Cogiendo la cartera, emprendió el retorno. En el camino recogió los mocasines que había dejado tirados Gabriela. Al mirar hacia la playa, notó que su amiga no estaba en la orilla, pero al aproximarse más, la distinguió metida en el mar hasta el cuello, agitando los brazos. Su ropa estaba amontonada en la arena, su reloj y su sortija de diamantes brillaban encima de su blusa. ¡No pude más! Gritaba, El agua está riquísima. y empezó a salir del mar, dorada, desnuda, salpicando al avanzar miriadas de gotas de agua que la aureolaban. Nelly contempló con cierta envidia su perfecta silueta en movimiento. Cuando la tuvo delante, instándola a imitarla, tirándola del brazo, se resistió. Pero cuando la escuchó decir que a esa playa nadie vendría, se echó a reír y con rápidos gestos se desabrochó la blusa, arrojó su falda y su ropa interior y de la mano de Gabriela corrió alegremente hacia el agua. Gabriela sabía nadar y se aventuraba hasta donde mueren las olas. Nelly, en cambio, apenas dejaba que el agua rozara sus senos y, sin saber por qué se sentía en ese líquido que la abrazaba tan íntimamente como a punto de ser víctima de un acto de impudicia. Solo cuando Gabriela regresó nadando y la cogió de la mano para enseñarle a afrontar las olas, se sintió más segura. Incluso se zambulló apretándose con los dedos las aletas de la nariz y se atrevió a dar unas brazadas ayudada por su amiga. Al fin exhaustas, con escalofríos, salieron a la playa. Gabriela se secó la cara con su blusa y se tendió de bruces en la arena. Nelly se calentó de pie al sol
y luego se sentó sobre su falda. Gabriela, con una mejilla apoyada en el antebrazo, reía diciéndose que sería terrible que llegara una banda de muchachos y las encontrara en ese estado. Yo no me movería. Dijo Nelly, bromeando e inspirada. Mirando a su alrededor, añadió: Esta playa podría llamarse la playa de los complejos vencidos. Gabriela había enterrado la cara entre sus brazos. Nelly preguntó si podía coger un cigarrillo y mientras lo encendía escuchó que su amiga preguntaba: ¿Es virgen? Nelly, sorprendida, echó la primera bocanada de humo. Sí, sí. Sí, ¿Y tú? ¿La verdad? dijo resueltamente. ¿Y Dijo tú? resueltamente. Gabriela se dio vuelta y quedó con los senos enarenados al sol, apoyada en los codos. Yo también. Pero hace 2 años un enamorado, un tipo que ya se casó, me llevó a su departamento. No me mires con esa cara, no pasó nada. Creo que fue por culpa de él. Me dijo que estaba muy nervioso. Desde entonces nunca he estado con nadie, ni con el enamorado que ahora tengo. Nelly siguió fumando. Yo nunca he estado con nadie. Gabriela retó sobre la arena y se acercó. No es nada del otro mundo. Da un poco de miedo, claro, pero todo depende de si una está, ¿cómo te puedo explicar? Excitada. Sigue Sigue Gabriela. Gabriela. Sí, David. Otra vez. Otra vez. Otra vez, me acuerdo en el auto de un enamorado, fue el segundo que tuve, me besó acá. Gabriela tocó el cuello de Nelly. Y yo sentí que perdía la cabeza. No sé, como que me di cuenta cuando ya tengo la falda sobre las rodillas. Tengo un poco de frío. Dijo Nelly enterrando en la arena su cigarro. Con su blusa se cubrió los hombros. Gabriela volvió a apoyarse en los codos y quedó sentada con las piernas flexionadas, pero entreabiertas. Nelly notó que los vellos de su pubis parecían haber sido alguna vez afeitados, pues crecían todos a la misma altura, ligeramente dorados, enhiestos. Qué raro, tienes unos senos bien chicos. Dijo Gabriela. Los míos me dan un poco de vergüenza. Me parece que son demasiado grandes. Son normales. Los míos son demasiado chicos. Pero los tengo duros. Menos mal. Si no, ya se habrían caído. Toca. Nelly alargó la mano. Sí, igual que los míos. Gabriela también se los tocó. ¿Será porque todavía somos jóvenes? Hay unos ejercicios para mantenerlos siempre levantados. Lo que pasa es que yo soy muy perezosa. ¿Nos bañamos otra vez? Tienes que aprender a nadar. No tengo ganas. Si quieres, anda tú. Ay, yo tampoco tengo ganas. Mirando hacia las rocas, hacia su automóvil, añadió suspirando. Prefiero dormir. Se echó esta vez de espaldas. Al respirar, su busto se elevaba y subiendo se hundía. Con el antebrazo se cubrió los ojos. Nelly se puso de pie y dio unos pasos tirando las puntas de su blusa sobre su vientre, mirando la arena, buscando alguna concha. Se alejó un poco, pero al ver que de un agujero surgía un cangrejo, se asustó y avanzó corriendo hacia la orilla. Después de mojarse los pies, regresó donde Gabriela y comenzó a ponerse su sostén. Ven. Ven. Gabriela, tendida siempre de espaldas, alargaba un brazo y decía: Agáchate. Nelly obedeció. La mano de Gabriela avanzó por su muslo. No te muevas. Ya lo tengo. De inmediato se sentó para triturar algo entre sus uñas. Un piojo de mar. No los conoces. Son esos bichitos que hay en la arena.
Hay que tener cuidado porque a veces pican. Nelly miró su vientre y le pareció distinguir una mancha roja cerca de su ombligo. Más abajo, su pubis. Y hundida en la arena, apenas visible, el borde de una chapa de bebida gaseosa, tal vez de una Coca-Cola. Vamos a vestirnos, Dijo. Mientras terminaba de abrocharse la falda, Gabriela se puso los mocasines, sin limpiarse los pies. Después, un calzón de encaje negro y finalmente un sostén que le llegaba hasta la cintura. Cogiendo su pantalón, su blusa y su cartera, se fue caminando hacia el carro. Nelly quedó un momento sentada, quitándose la última arenilla de los pies para ponerse sus sandalias. Después de vestirse, emprendió el camino. Gabriela ya había puesto el pantalón elástico y la esperaba al volante, fumando. Había comenzado a soplar viento y el sol caía sobre el mar. ¿Qué hora es? Preguntó Nelly. Gabriela se limitó a alargar el brazo para mostrar su reloj. Nelly vio que eran las 5 de la tarde. ¿No crees que tu papá se dé cuenta de que te has llevado el cargo? No sé. Nelly se sentó al lado de Gabriela y esta, después de dar marcha atrás, arrancó tan bruscamente que Nelly estuvo a punto de golpearse la frente con el parabrisas. Gabriela no dijo nada y echando humo por la nariz, comenzó a seguir la traza de arena que ascendía hacia las colinas, a esa hora parda. Pasaron el oasis de cañas y al cabo de un rato se encontraron en una encrucijada. Dos huellas exactamente iguales partían en dos direcciones diferentes. ¿Te acuerdas por cuál vinimos? Preguntó Gabriela. Nelly quedó vacilando. Claro que no te acuerdas. Añadió Gabriela tomándola de la derecha. Era una huella blanda que a veces se borraba o se subdividía en multitud de trazas paralelas. El carro avanzaba dificultosamente. Al fin se detuvo. Gabriela puso primera, pero las ruedas, en lugar de avanzar, comenzaron a girar sobre sí mismas, a medida que el automóvil se iba hundiendo. Fue un inútil dar marcha atrás, el auto estaba atascado. Gabriela botó su cigarrillo y descendió. Nelly la vio contornear el vehículo, agachándose ágilmente para mirar bajo el chasis. Luego regresó al volante y se sentó, dejando la puerta abierta. Nos atracamos en la arena. ¿No quieres que empuje? ¿Empujar? ¿Tú? Se necesitarían una docena de tipos brutos y unos costales para poner bajo las llantas. Tú sabías que el camino era de la izquierda. Yo no sabía, te juro que no. Gabriela encendió otra vez el motor e intentó nuevamente avanzar, pero fue en vano. Cada vez el carro se hundía más. Por último cogió su cartera y bajó tirando la portezuela. Hay que ir hasta la carretera para ver si alguien nos ayuda. Comenzaron a caminar por el arenal. La carretera estaba más lejos de lo que suponían. Conforme caía la tarde, las colinas tan risueñas bajo el pleno sol iban cobrando un aspecto lunar inquietante. Hay un libro estupendo que te puedo recomendar. Dijo Nelly de pronto. No me interesan los libros. Respondió secamente Gabriela. Al fin divisaron un automóvil pasar a la distancia. Al cuarto de hora estaban en la Panamericana. Un ómnibus venía. Gabriela extendió el brazo, pero el ómnibus, sin desacelerar, pasó tan cerca de ella que tuvo que dar un salto atrás para no ser atropellada. Claro, domingo. Todas las sirvientas, todos los choros que vienen de vacaciones. Siguieron esperando. Pasaron camiones con forraje, varios ómnibus repletos, automóviles con veraneantes. En el primer auto que se detuvo había dos parejas. Mi carro está atascado en el arenal. ¿Me pueden ayudar? Los hombres se consultaron. Ya había empezado a oscurecer. ¿Está lejos? Preguntó uno de ellos. La que debía ser su mujer asomó la cabeza por la ventanilla para observar con impertinencia a Gabriela. Déjalas, estamos apurados. El automóvil reemprendió
su camino. Creo que nadie nos ayuda, Dijo Gabriela. lo mejor es regresar en el próximo carro que pare y mañana enviar una grúa. Tengo frío, toca. Nelly tocó la mano que Gabriela alargaba, pero la sintió más bien tibia, extrañamente tibia, y sin embargo temblorosa, a tal punto que la abandonó con presteza. Al fin, un colectivo se detuvo. Su asiento posterior estaba vacío. ¿A Lima? ¿Lima? Ahí está Junior. A Lima. Gabriela explicó lo que pasaba. ¿En el Arenal? No tengo tiempo, dijo el chofer. Mejor las llevo a Lima y hablan allá en una estación de servicio. Gabriela abrió la portezuela y subió al carro enseguida de Nelly. Cuando arrancó, Nelly se abandonó contra el respaldar, fatigada, diciendo que no importaba el accidente, que a pesar de todo, el paseo había sido regio. Deberías dormir un rato. La interrumpió Gabriela. Tú seguramente no tienes la costumbre de tomar sol, pues te has puesto roja como un camarón. Si te vieras en un espejo, darías un grito. Nelly se humilló y, arrullada por el movimiento del carro, se durmió. Solo abrió los ojos cuando entraban ya a las calles iluminadas de Chorrillos. El carro estaba lleno de olor a tabaco. Gabriela, a su lado, despierta, vigilante, con las mandíbulas apretadas, fumaba sin interrupción mirando por la ventanilla. Nelly supo entonces que nunca más volvería a ser invitada. Bien, muchas gracias. Como dice un amigo, todo cuento tiene dentro de sí un reloj, ¿no? Y ese reloj efectivamente nos ha permitido seguir toda esta anécdota desde su inicio, luego los momentos de intercambio, de diálogo, de tensión que hay, hasta ese final abierto. Creo que es interesante, luego de la lectura que hemos realizado, que ustedes mismos, que tienen también las ideas que yo he expuesto en el análisis respectivo, ustedes quieran preguntar, quieran plantear algunas hipótesis, cuáles son los temas. Ya ahora nosotros estamos en una condición de lectores, hemos salido de ese universo, de ese mundo posible, donde dos jóvenes protagonizan esta interesante historia. Además, algo que nos ayuda mucho es que la mayoría de los que están en el grupo conoce estos ambientes que menciona Ribeiro, ¿no? La herradura, Conchán, etc. Luego, en el relato también hay un contraste entre la ciudad. Podemos conocer el recorrido que hace Gabriela desde Miraflores hasta Matute, ¿no? Es otro aspecto interesante del relato. El contraste que hay entre la ciudad, ¿no? La ciudad, el lugar que permite ver las diferencias sociales que hay entre Miraflores y La Victoria, Matute, ¿no? Entonces, en el relato puede advertirse que Ribeiro trabaja con esa técnica, con la técnica, diríamos, del contrapunto, porque tiene a dos personajes y los va manejando convenientemente, de una manera muy fluida, tanto que debo señalar, la lectura en general ha estado bien. Ha habido algunos pequeños momentos en que hemos perdido un poco la dirección del automóvil de la lectura. En general creo que ese aspecto también es rescatable, porque esos momentos en que ha habido ciertas vacilaciones entre lo que tenía que decir el narrador o el personaje Nelly o Gabriel, etc., esos pequeños detalles justamente deben ser utilizados por ustedes para hacer las correcciones necesarias y lograr que la lectura sea estupenda. En general me ha gustado particularmente el trabajo del narrador, sin duda, sí, un trabajo muy amplio, de principio a fin. Ha sabido darle en la entonación de vida para recrear sobre todo la atmósfera del cuento, ¿no? Que es una
atmósfera un tanto incierta, el ambiente costeño, la temporada también coincide, fíjense ustedes, la temporada que es el verano, como ahora que también estamos en verano, aunque en este caso es un verano en el cual estamos encerrados, ¿no? De modo que ustedes, como profesoras y profesoras, tienen todos los elementos para hacer algunas observaciones acerca de algunos de los temas. Hay varios temas importantes. Quisiera que sean ustedes quienes descubran alguno de esos muchos temas. Discúlpeme, antes de darle la palabra, quería decir que otro aspecto que quiero subrayar también en relación con el trabajo de ustedes, el trabajo de nosotros, que somos profesores, que siempre estamos enfrentándonos al problema de enseñar de la mejor manera posible, el análisis de un relato, etc. Quiero subrayar la prosa que tiene Ribeiro, ¿no? La prosa, la manera como construye los párrafos, las oraciones, igualmente el gran manejo que hace de las técnicas. Por ejemplo, narra estupendamente bien, ¿no? Luego emplea también con mucha eficacia el diálogo, ¿no? Incluso se da el lujo de utilizar el pensamiento, ¿no? la murmuración de uno de los personajes. De modo que esto es algo que debemos destacar, y que gracias a esa prosa muy bien construida, transparente, ¿no? Aunque por allí hay algunos detalles que también me gustaría que ustedes descubran, que permiten disfrutar de este arte de Ribeiro, de narrar una historia así en conjunto, perfecta, podríamos decir con un inicio, un desarrollo, un desenlace, una alternancia entre momentos de tensión y otros momentos más bien de tranquilidad. Pero también quería destacar como algo que es muy importante, que este cuento expresa un deseo que es universal, es común a todos los seres humanos, es el deseo de conocer, ¿no? Como seres que vivimos en un mundo, tenemos necesidad de conocer, como este caso en que estas dos jovencitas, a iniciativa de Gabriela, sobre todo es ella quien, diríamos, tiene el papel protagónico, pero Nelly sabe aprovechar bien también estas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que permite que ellas, en este domingo cualquiera, realicen un trabajo de conocimiento. En ese sentido, podemos decir que Gabriela actúa como una suerte de ayudante, ese sería un término que podríamos emplear si quisiéramos hacer un análisis narratológico. Funciona como la que guía a la otra señorita, a la señorita Nelly, ¿no? Entonces, el conocimiento de los diferentes aspectos, el conocimiento de estas dos jovencitas que están practicando lo que dice Sócrates, conócete a ti mismo, pero al mismo tiempo se conocen entre ellas, ¿no? Y el narrador nos va dejando ciertas pistas, ciertos elementos para ver qué tipo de conocimiento es el que está allí en cada momento, en cada detalle, ¿no? En cada detalle. Voy a comenzar con un pequeño detalle, ¿no? Que es el que me llevará a hacer también la intertextualidad, es decir, la relación de los textos. Hay un momento en que están frente a la playa que quería llegar precisamente Gabriela, y en ese momento se produce un diálogo y creo que es Nelly la que sugiere bautizar la playa, ¿no? Darle un nombre a la playa. Entonces ahí es muy interesante porque los nombres que le dan cada una de ellas son nombres connotativos, ¿no? Son expresiones que reflejan. Sobre ese pasaje, a ver, me gustaría, sí, la intervención de alguna de ustedes o de alguno de ustedes, en qué medida ese pequeño detalle, por ejemplo, del descubrimiento. Justo lo que ellas querían era descubrir, ¿no? Especialmente Gabriela, pero también Nelly.
Entonces ahí se le presenta el momento de que conocer es eso también, darle nombre a las cosas. Y allí hay un pequeño aspecto que me gustaría subrayar, pero antes quisiera ver si hay alguna pregunta relacionada con este pequeño detalle que hay en la historia que hemos compartido esta tarde. Bueno, como no hay, mientras van ustedes elaborando sus preguntas, quiero ubicar esa parte, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, adelante. A ver, Pablo. Pablo Mendoza. A lo que nos pide opinar, quisiera referir como punto de partida que hemos hecho lectura de un cuento muy interesante, como siempre suele ser los cuentos en Ribeiro. En el cuento podemos encontrar muchas dicotomías, ¿no? Como conceptos a partir de los personajes que intervienen en este relato, ¿no? La riqueza, pobreza, que personifica a Nelly y Gabriela, la igualdad aparente y la discriminación, ¿no? Que se va dando a lo largo. Hay pasajes en los cuales parece que haber armonía, parece que la amistad va a ser fluida, pero al final, cuando surge el problema del atolladero, cuando el vehículo queda atrapado en el arenal, surge la verdadera identidad de Gabriela, ¿no? Está enojadísima, empieza a tratar como suelen tratar la gente de dinero a las personas de menos condición económica, no sé, clientes, cholos. La apariencia y la realidad sería otra dicotomía. Y usted también hizo referencia, ¿no?, al conocimiento y al desconocimiento. De alguna manera quieren conocerse estas dos personas, pero hay un desconocimiento total de un mundo, cada una desconoce el mundo de la otra, ¿no? Entonces, incluso cuando se pone el nombre, cuando tratan de poner el nombre a la playa, es importante porque cada una desde su perspectiva le pone un nombre, ¿no? Por ejemplo, Nelly propone la playa de las Delicias, porque seguramente ella está muy poco acostumbrada a vivir ese tipo de ambientes. Ajá. Y le ha parecido muy interesante. Es un paraje solitario, hay paz. Te puedo decir que es un paisaje único para ella, pero en contraposición está Gabriela, quien al observar, ¿no?, el vestuario que tiene la acompañante de esa atardecer, no es mejor que sea la playa de la ropa en serie. ¿Y qué involucra eso del ropa en serie? Porque ella, Gabriela, viste, ¿no?, lleva un vestuario que es traído desde el extranjero, la ropa de por sí se nota que es cosa finísima, pero el vestuario de Nelly es pues el vestuario que utiliza la gente del pueblo, ¿no? Ese vestuario que uno adquiere en las bodegas, que son confeccionarias, así como dice que es confección, resultado de la confección en serie, ¿no? Entonces, incluso el nombre ya se vislumbra con claridad, pues, la mirada que tiene una y otro personaje del ambiente en que están compartiendo en ese instante. Ese sería mi aporte. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Pablo. Sí, gracias, Pablo. Quiero retomar este pasaje del bautizar las cosas, ponerle nombre a las cosas, ¿no? Como bien lo ha señalado Pablo, el texto está basado en esas dicotomías. Y ahí, en el bautizar ese lugar, se puede ver el contraste de personalidades que hay entre ambas protagonistas, ¿no? Porque Nelly es la que tiene la idea, dice, vamos a bautizarla, dijo Nelly, ¿no? Gabriela quedó pensativa. No se me ocurre ningún nombre, ¿ven? El manejo del diálogo, ¿no? La playa de las Delicias, eso lo dice Nelly, ¿no? ¿Por qué has dicho eso? No sé, dice Nelly. Gabriela la observó, ¿no? La falda de Nelly, de tela de algodón estampado, se agitaba con el viento. La playa de la ropa en serie,
murmuró para sí, ¿no? Esta, por ejemplo, es un prejuicio, ¿no? Es una idea de esta chica rubia, miraflorina, rica, que usa ropa de marca, como suele decirse, ¿no? Y tiene esta observación, pero la dice entre dientes, ¿no? Le dice de esa manera. Y fíjense que ese problema, la actitud de Nelly siempre es la de la pasividad, ¿no? La pasividad, pero me parece que también ella retoma un poco más adelante, cuando han dejado de discutir sobre el poema El Nombre, ella retoma otro aspecto cuando dice esta playa podría llamarse la playa de los complejos vencidos. Miren esa diferencia que hay entre la personalidad de Gabriela, lo que le interesa a Gabriela, y el modo de ver de Nelly, que como se ha señalado en el relato, en el texto se plantea un tema fundamental también, que es el tema de la lectura, del conocimiento, de la forma de enriquecer nuestro conocimiento, planteado por la propia Gabriela, que confiesa, ¿no? Tiene la actitud de confesar que no sabe nada, y le pide a Nelly que le recomiende una relación de autores, de escritores, porque quiere ser sabia, lo dice así textualmente, ¿no? Porque la ha visto en una reunión anterior conversar acerca de diferentes temas. Al mismo tiempo, otra diferencia, otra dicotomía sería la que hay entre una señorita, una joven de clase media baja, podríamos decir, que sin embargo trabaja, y además de trabajar, estudia, y tiene un nivel de cultura, una capacidad de dilucidación muy admirable, y Gabriela, en cambio, es todo lo contrario, ¿no? Es una oposición muy marcada la que hay en los diferentes aspectos. Ese es uno de los... para terminar lo de los nombres, aquí hay una pequeña interrelación que quiero hacer. En este pasaje sobre el hecho de bautizar un lugar, aquí hago una interrelación con un famoso relato del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que ciertamente no fue cuentista, él fue un historiógrafo, ¿no? Un gran escritor, el primero de los grandes entre nosotros, pero él también cuenta una anécdota que ustedes deben haber leído, ¿cómo se llama? Pedro Serrano. Pedro Serrano, ¿no? Entonces ahí también cuenta la anécdota por qué a esa playa por la que están discurriendo los personajes se llama La Serrana, ¿no? Y con ese motivo entonces introduce allí el relato de que La Serrana se llama allí porque allí encalló, ahí naufragó durante bastante tiempo un personaje llamado Pedro Serrano, ¿no? Entonces vemos que aún desde ese punto de vista el relato está pues relacionado con los otros aspectos de la narrativa peruana, pero hay una serie de temas sobre los cuales podríamos conversar también, ¿no? El tema de la sexualidad, como había señalado la profesora Eliana, efectivamente es un aspecto que yo no he subrayado tanto. Menciono el tema de la sexualidad, pero creo que el texto da para hacer, digamos, un acercamiento al tema de la sexualidad en estas jovencitas, en estas adolescentes, ¿no? El tema de la sexualidad, digamos, lo que se entendería por una sexualidad normal y una sexualidad, en fin, cuestionable, ¿no? Da la impresión, porque el narrador en ese sentido es muy descriptivo, es muy gráfico, muy visual, tiene unos ojos muy curiosos, ¿no? Y se detiene en ciertas partes del cuerpo. Eso es lo que también afirmaba la profesora Eliana, que en este texto, por ejemplo, de alguna forma, Ribeiro también está aportando
elemento que será de gran trascendencia en la poesía, en la narrativa también de las siguientes generaciones, porque recuerden ustedes que siempre tenemos una inhibición, ¿no? No es tan fácil ser expresivo en ese terreno, pero aquí vemos a una joven muy desenvuelta, ¿no? que es Gabriela, frente a la timidez, ¿no? Frente al recato, pero son actitudes dentro de una sociedad como la nuestra tan llena de contrastes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también el relato es muy enriquecedor, ¿no? Además de que hay otros temas que me gustaría que ustedes quieran participar. Yo solo quiero hacerle hincapié en una relación temática, o sea, el por qué hemos elegido este texto, porque cuando discutíamos con el doctor González Montes, ¿qué vamos a hacer en la quinta sesión? Decidimos elegir un domingo cualquiera, porque ustedes ya han leído previamente la obra de Luciana González, Déjame robarte un beso, ¿no es cierto? En la que también, estas son dos adolescentes mucho más menores, porque estas chicas, planteadas por Luciana, tienen 14 años, pero Ribeiro, al igual que Luciana González como dramaturga, Ribeiro como narrador, tienen esa mirada tan inocente, tan cálida, tan dulce al tratamiento de estos personajes. Como yo le comentaba al doctor González Montes, Ribeiro con este texto, ¿no? Y con muchos otros, pero este en particular me ha dejado, tiene muchos elementos ribeirianos, y con esta postura que él toma por los personajes a partir de su narrador, se vuelve una especie de adelantado a su época, porque él está en la generación del 50, recordemos eso, y hay que recordar además qué características predominan en esta generación. Sin embargo, aquí hay una mirada interior al cuerpo, pero es una mirada dulce, inocente, transparente, ¿no? Irreverente en algunos casos. A mí me gustó mucho la lectura que hizo la colega que ha tenido el personaje de Gabriela, porque le dio esa imagen de candidez, de irreverencia, de esa pituca limeña, ¿no? A la que todos no queremos vernos, pero ella lo ha hecho tan bien, o sea, tomó muy bien su papel en unos pocos minutos, porque yo lo he hecho vía el WhatsApp, el hecho de que sean voluntarios, pero me gustó mucho esa mirada, y es esa mirada de Ribeiro hacia la mujer, hacia el descubrimiento de la sexualidad, porque yo creo que tanto el texto de Ribeiro como el texto de Luciana González, que ustedes también tienen, son textos en los cuales los personajes están buscando la identidad sexual, están hurgando dentro de sí mismos, y creo que eso es muy importante, porque nosotros trabajamos en el nivel secundario plenamente con chicos y chicas que están en ese proceso, en esa búsqueda. Entonces, asumo yo que estos textos van a ser sumamente ricos para trabajar en clase, porque los chicos se van a sentir muy identificados, pero algo que hay que notar es, por ejemplo, las diferencias lingüísticas y sociolingüísticas que están en el texto de Ribeiro, con ciertos términos que ustedes ya habrán notado que forman parte de la tradición y de la cultura de ese momento, versus el discurso que maneja Luciana González, que es ya un discurso más contemporáneo, más del siglo XXI. Fíjense que además Ribeiro fecha este texto en 1964, ¿se dan cuenta? O sea, fíjense la distancia de los años, pero fíjense también lo maravilloso que es Ribeiro por ser un adelantado a su época y por ser uno de los escritores, uno de los narradores que trabaja maravillosamente a los personajes femeninos, que creo que eso es una característica que poco se lo reconoce a Ribeiro, pero creo que Ribeiro conoció mucho a las mujeres, porque realmente sus personajes femeninos son altamente femeninos, altamente creíbles en ese imaginario narratológico. Por otro lado, me gusta mucho el manejo de los diálogos en Ribeiro, al igual que me encantan los diálogos en Luciana González. Para mí, Luciana González es una extraordinaria dramaturga, y no hay que olvidar que Ribeiro es también un dramaturgo, y de ahí le viene
esa Claro. genialidad, esa maestría que tiene Sí, para sí, trabajar los sí, diálogos, ¿no? Definitivamente Así estamos es. ante un narrador consagrado, un narrador que tiene muy claro su objetivo, tiene muy claro a sus narradores, tiene muy claro cómo se van a hacer esos giros y esos cambios, porque si alguien es un lector mucho más acucioso, se va a dar cuenta de todos esos elementos, esos signos que está dejando Ribeiro como que al lector, ¿no? Así Es una mirada hacia el lector, es el lector el que tiene que ir armando finalmente la historia. Y otra característica que a mí Sí, me cómo no. gusta mucho Claro. es la del final, la tentación del fracaso, porque ustedes saben que Ribeiro es el maestro por excelencia en la tentación del fracaso. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la última línea, dice: Nelly supo entonces que nunca más volvería a ser invitada. Fíjense además cómo ese es un monólogo interior, él se Claro, mete es dentro un del monólogo personaje, interior, sí. ¿no? Ella sabe que nunca más la van a volver a invitar, Claro. y ahí está la tentación del fracaso. Personajes como Nelly, como Gabriela, que nunca logran el objetivo, que en este caso era la amistad, el conocimiento, el autoconocimiento, que parece, ¿no? Esa es la técnica que trabaja Ribeiro maravillosamente, sístole, diástole, momentos en los que sentimos que, ay, aquí algo más se va a dar, algo más va a pasar entre Sí. Gabriela y Nelly, y wow, no pasa nada, y nos da una vuelta de tuerca y cambiamos el ritmo de la historia, ¿no? Eso era lo que yo quería Sí, contar, está sobre todo bien, para los maestros que claro. pueden trabajar maravillosamente Sí. estos dos textos que me parecen riquísimos Yo- para los tiempos actuales. Yo les sugiero, ¿no? Ya cuando ustedes estén en sus cursos, yo les sugiero, por ejemplo, trabajar este texto ahí en el aula, y luego de esta experiencia, luego de este análisis, luego de esta observación que ustedes y nosotros hemos hecho, les sugiero, por ejemplo, a sus alumnos o alumnas, escribir una versión. Uno desde el punto de vista de Gabriela, cómo vio Gabriela la experiencia, y luego otro relato de cómo vio Nelly, cómo vivió ella esa experiencia, ¿no? Entonces, esa sería también una forma de tener una mayor competencia como lectores y también una mayor competencia como escritores, porque no se olviden ustedes que un buen lector termina siendo casi siempre un gran escritor, ¿no? Estas dos cosas están relacionadas. Como decía la profesora Eliana, efectivamente hay muchos elementos, por ejemplo, sobre la comida, ¿no? La comida, la ropa, el vino, Chileno. el vino chileno, eso era el favorito de Ribeiro, ¿no? Está sí, Ribeiro claro, ahí. es Ribeiro que conoce Ribeiro. y pone pues así una... Es fíjense un que hasta alter las ego. prendas femeninas, hasta ese nivel era detallista Ribeiro en sus relatos, y por eso permite recrear esta anécdota. Pero me gustaría... Ahí hay una pregunta, sí. doctor. José Luis Mendoza, adelante, ha A ver, levantado la José mano, Luis. adelante. Buenas tardes. Bueno, yo quería anotar dos cositas también. Lo primero es que hay cierto toque de machismo en el papá de Gabriela. Sí, Porque sí. él se nota que trabaja eso porque, bueno, él no quería estudiar, a pesar de que la chica era desenvuelta, inteligente, quizás hábil, ¿no? El papá no la dejaba estudiar, bueno, y ella hacía caso porque a lo mejor igual le convenía. Pero en estar tranquila y vivir la vida, ¿no? Vivir en el mundo en que ella se desenvuelve. Pero la segunda mirada, en la parte cuando se desnudan, ambas quedan mirándose no solamente como mujeres, sino se miran como mujeres de dos sociedades distintas. Ella lo toca y dice, bueno, tú tienes los senos más pequeños, se comparan. Sí. Ambas se comparan continuamente, ¿no? Entonces dice, bueno, sé que eres pobre, pero también tienes senos y yo también, los míos son más grandes, los tuyos más pequeños, pero también son duros. Y ella el otro personaje la observa que es rubia, o sea, en el fondo ambas están observando sus diferencias a pesar de ser mujeres en cuestión de raza, en cuestión de diferencia social, quizá quiero decir, ¿no? Entonces ese también está, su contexto, está
Sí, muy buenos aportes del señor Mendoza. Quiero agregar a esto el hecho de que es cierto, Gabriela es racista, es una miraflorina, es una pituca, pero vean ustedes que ella misma es consciente y tiene cierta actitud crítica respecto de su modo de ser. Dice, en mi barrio, en Miraflores, mi mundo es un poco vacío, yo me siento vacía, que mi vida carece de sentido, y por eso busca a Nelly, por esa razón. Es verdad, como dice la profesora Eliana, que el relato termina, digamos, en ese sentido, en disyunción, es decir, termina con el rompimiento de la amistad que estaba en marcha. Pero yo digo siempre, hay otro día, ¿no? Entonces ese es un final abierto, claro. En el otro día las cosas podrán cambiar, podrán enriquecerse, y no le creamos a Rivero cuando él dice al final, seguramente nunca me invitará. Nunca hay que decir siempre o nunca, ¿no? Porque la vida es constantemente cambiando, es dinámica. Bueno, otro tema interesante, ese es un tema importante, por ejemplo, porque entiendo yo, le viene a Rivero desde el existencialismo, ¿no? Es decir, todos los seres humanos, aun los que tienen todo en casa, tienen un reto personal consigo mismo, ¿no? Todos tenemos un deseo de ser más, de realizarnos, y eso es lo que ella está buscando, solo que su contexto no se lo permite. En ese sentido, esas diferencias sociales que existen en nuestra sociedad, ¿no?, son precisamente las que exacerban la violencia, la delincuencia, la rebeldía de los jóvenes y también la gente de todas partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, este relato está ambientado en una época en que, claro, ya Lima era una ciudad con varias ciudades, así como el país también es un país donde coexisten varios países, varias naciones, incluso varias lenguas, varios idiomas, ¿no? Rivero tiene esa mirada, es muy importante lo que decía la profesora Eliana, es decir, la mirada de Rivero es extraordinaria, ¿no? Y tanto de los aspectos profundos como de los aspectos de detalles femeninos, esa, como decía muy bien el señor Mendoza, esa comparación que hace entre parte de su cuerpo, ¿no? Y luego la observación hasta del pubis, etcétera, en fin. Entonces Rivero es franco, es transparente, pone los elementos para que nosotros los lectores aprovechemos toda esta riqueza de significado, de cada diálogo que hay también es interesante, es muy revelador. El cuento nos dice mucho, tanto por lo que está allí, como también por lo que nos supone inferir, ¿no? Inducir a partir de una lectura que perfectamente cabe dentro de las tareas que ustedes pueden desarrollar, porque estos relatos donde hay dos personajes, Rivero repite con frecuencia este esquema. Por ejemplo, para que ustedes lean otro cuento de Rivero, Rivero gusta mucho de los espacios cerrados, ¿no? Es decir, muchas de sus historias transcurren en espacios cerrados, en una habitación. Pero fíjense, en este relato, en cambio, es el mar, es la transparencia, rompe ese esquema, rompe su propio esquema, ¿no? Y recorre toda la ciudad. Claro, recorre, hay una voluntad de descubrimiento, ¿no? Que creo yo que no va a desalentar ni a Nelly ni a Gabriela, ¿no? Que como todo en la vida hay golpes en la vida, como dice Vallejo, pero hay que levantarse, y eso es lo que creo que hará Nelly, ¿no? Que en ese momento, claro, tiene un pensamiento un tanto negativo, pero como es una persona con una vida más centrada en la realidad peruana, sin duda saldrá adelante, ¿no?
ella no es culpable de vivir en una sociedad tan racista, tan discriminatoria, ¿no?, con respecto a la mujer. Ahora ya somos más conscientes de todos esos detalles, pero a pesar de eso podemos ver en los noticieros, ¿no?, está vigente. Está totalmente vigente, a pesar de haber sido escrito en 1964, sí, está totalmente vigente. Sí, sí. El machismo, la discriminación. Me encanta cuando el padre le dice que no la manda a la universidad porque hay demasiados cholos. Hay frases ahí, ¿no?, que son parte de la ideología. Pero eso se sigue empleando ahora, se sigue diciendo, se sigue discriminando con los mismos aspectos lingüísticos que se discriminaban desde el año 64. Exacto, no ha cambiado mucho. Ahora también la expresión cholo de M está vigente, ¿no? Exacto. Como hay un libro que se llama Nos hemos choleado tanto, ¿no? Les recomiendo esta lectura. Sí, el autor, si no me equivoco, es Jorge Bruce. Así se llama el libro, Nos hemos choleado, recordando el título de una película que se llama Nos habíamos amado tanto, ¿no? Que en este caso este libro habla de eso, nos habíamos choleado tanto. Y eso es lo que ocurre, cholo de M, cholo, y a veces un cholo, ¿no?, nosotros somos cholos, insulta al otro que es igual de cholo. ¿Por qué va a ser denigrante ser cholo, señores? Por favor, ¿de dónde viene esta discriminación, ¿no? Cholo soy y no me compadezcas. Cholo soy y no me compadezcas. Bueno, también una canción en tono digamos, de derrota, ¿no? Pero creo que no, hay que verlo desde la perspectiva de hacia adelante, sin duda, que aunque a pocos creo que tratemos de lograr que la sociedad peruana sea más racista, menos racista, menos más racista, equitativa, más justa, equitativa, ¿no? Hay un reconocimiento al valor de las personas, hombres o mujeres. Y a la revalorización de la mujer, porque en realidad Ribeiro está dando muchas pistas que están detrás, ¿no? Que es el paratexto, que está fuera del texto, ¿no? Está en realidad poniendo sobre el tapete a las mujeres, ¿no? Diciéndoles, mira, este es tu cuerpo, ¿no? Reconócete, mírate en quién te reflejas, en Gabriela, en Nelly, ¿no? Pero mírate, conócete. Y eso es algo que para la época fue totalmente cuestionable, me imagino. O sea, que Ribeiro pusiera a dos mujeres como protagonistas de un cuento y que por otro lado estas mujeres están mirándose a su cuerpo, el pubis, los senos, o sea, ya eso es bastante controversial para la época, pero aún hoy, en pleno 2022, sigue siendo controversial, ¿no? Y seguimos sintiéndonos como sin piso cuando un adolescente te pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para guiar a una personita que está en formación, que está en esa búsqueda de la identidad sexual, que tiene entre 12, 13, 14 años, para guiarlo de la manera en la que no sea tu sesgo como profesor, como profesora, porque nosotros tenemos nuestros propios sesgos, nuestros propios parámetros? ¿Cómo hacemos para enfrentar a un chico que además está bombardeado de medios de comunicación? Así es. ¿No? Y de imágenes, del TikTok, de las redes sociales, de todo, ¿no? En todo momento. Junior, ahí está. Junior. Hola, buenas tardes, Junior. También adentrándonos en el contexto que nos enfoca Ribeiro, es muy interesante también ver cómo él incorpora estas jovencitas, bueno, ya señoritas, porque habla de 17, 18 años, pero me hace reflejar una sociedad limeña también aún más tranquila que la de hoy. A diario estamos bombardeados de feminicidios. ¿Qué hacen dos adolescentes alejándose de la ciudad, ¿no? Teniendo estas dificultades, por ejemplo, que se le malogra el carro, salir a una pista principal, a querer tomar para poder llegar a la ciudad, ¿no? Entonces veo ese reflejo de una sociedad más tranquila todavía que la que vivimos ahora, ¿no? Sí. Y quisiera subrayar también yo este aspecto que es fundamental, ¿no? El motivo del viaje, es decir, el viaje como uno de los ejes, ¿no? Y en ese sentido, en este relato hay varios viajes. Si uno segmenta el texto,
diríamos una primera parte es cuando ella llega, Gabriela llega a la casa de Nelly, Nelly acepta la invitación para ir al paseo. Digamos, hay una primera secuencia que concluiría cuando están en la herradura, donde están comiendo, están bebiendo. Hasta ahí la relación funciona muy bien, ¿no? Luego, ahí viene el reto de Gabriela. Dice, ¿por qué no vamos un poco más hacia el sur? Yo creo que en ese detalle Ribeiro también se adelantó, porque fíjese, efectivamente, en el relato, esa playa a la que llegan y a la que bautizan con diferentes nombres, podría ser que sea el kilómetro 100, donde queda actualmente Asia, ¿no? Que es el bulevar, que es la playa exquisita, ¿no? Aunque mi amigo Rafa León dice Asia, ¿no? Porque, bueno, es también modo de burlarse de esta burguesía que siempre está alejándose del pueblo y buscando lugares exclusivos, ¿no? Entonces eso destaco también en Gabriela, es decir, no se queda con el primer viaje, no, abunda, ¿no? Y claro, al abundar abre las posibilidades, como en todos los relatos, de que ocurran accidentes, y el motivo del accidente también, ¿no? Es muy interesante en sí, le da mayor verosimilitud al hecho del distanciamiento que se produce justamente cuando Gabriela se siente que ha perdido el poder que tenía, el poder del automóvil, el poder del objeto que ella maneja, mientras que la actitud de Nelly es más ponderada, ¿no? Más ponderada y bueno, más sí, madura. Más madura, ¿no? Más equilibrada, porque eso podría pasar, podría haber pasado. Claro, cuando uno lleva adelante un proyecto, ocurre eso, precisamente, ¿no? lo que decía Junior, ¿no? O sea, Claro, hoy en día sí. una chica o dos chicas de 16, 17, 18 años que se van con un carro, Sí. no llegan a Conchá, no llegan a Asia, seguramente que se van mucho más allá. Sí. Y los riesgos que Claro, corren, son ¿no? De mayores. ser asaltadas, de ser violadas, sabe Dios qué pueda pasar ahí en una playa si se te malogra el carro y no hay nadie, o sea, qué terrible, ¿no? Sí. Junior hablaba precisamente de eso, que él observa Claro. una Lima más tranquila, Más claro, tranquila, definitivamente, claro, ¿no? claro, Hoy en sí. día tenemos más, las chicas están más expuestas, las chicas y los chicos Los en chicos, general, sí, ¿no? pues sí. Porque sean varones o sean mujeres, igual el riesgo y Es el las mismo, amenazas, ¿no? a Sí. su seguridad van a ser exactamente las mismas, ¿no? Sí, recordemos. Eso va a más allá del propósito- género. A propósito, que no tenga que ver con el cuento de Ribeiro, pero sí tiene que ver lo que decía la profesora Eliana. Es decir, en estos momentos, en estos días, ¿cuál es la noticia? La de una chica belga, europea, que se ha perdido En el Colca. Valle del Colca. Mm. ¿Ve usted? Han tenido que venir incluso policías belgas para ayudar en la búsqueda. Y esta historia ya la conocemos, porque en una oportunidad anterior, efectivamente un joven se perdió y luego de un buen tiempo, lógicamente lo encontraron muerto, ¿no? Entonces la vida está llena de peligros en la propia casa, en el lugar cercano al que vivimos o en cualquier parte del mundo. Y a veces también, para terminar este concepto que les decía, que Ribeiro trabaja muy bien con los dos personajes, no mucho en espacios amplios, sino más bien en espacios cerrados. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el relato La Primera Nevada. La Primera Nevada. Lean ustedes La Primera Nevada, allí verán que el conflicto se presenta entre dos varones, ¿no? No hay, por si acaso, una relación homosexual, ¿no? No tendría por qué extrañarnos tampoco, pero sí hay un conflicto. Ese es el conflicto de la marginalidad, de cómo las grandes ciudades europeas, las personas, los migrantes de nuestros países a veces se encuentran en esa situación de no tener dónde pasar la noche, dónde dormir, y eso es lo que ocurre en este cuento, La Primera Nevada. En todo caso, ellos tienen su libro, sí, ellos tienen el libro, doctor. Aquí está también, sí, ahí está La Primera analizado, Nevada, ¿no? está analizado. Porque justo acá también en el libro hemos insistido
en la idea del número 2, muy significativo, la idea de lo dicotómico, ¿no? En que Ribeiro ha construido sus relatos, unos centrados en el Perú, que son los que he seleccionado yo, y otros centrados en Europa, aunque hay que señalar que en algunos relatos esos dos mundos están relacionados, se juntan, ¿no? Precisamente porque Ribeiro vivió entre Europa y Lima. Todos finalmente somos viajeros, ¿no? Viajeros en el espacio, en el tiempo, y de modo que también hoy día hemos hecho este viaje a las playas, ¿no? Ya que estamos en verano. Ya que estamos en verano, y hemos acompañado a los dos personajes gracias a la magia del narrador Ribeiro, y gracias también al gran apoyo de ustedes que han participado, protagónicamente. Ustedes le han dado vida al relato, ¿no? Y también a los aportes, a las preguntas. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, creo que ahí vamos a quedarnos. Si es que hay alguna otra pregunta sería genial. Sí. Recordarles nomás que tienen el Drive, que descarguen todo. Sí. He colocado todos los aportes de todos los profesores y profesoras que gentilmente han enviado al correo sus archivos o sus enlaces. Los he puesto todos para que los puedan descargar, puedan tener ahí algunas estrategias para trabajar. He visto estrategias lindas con los textos, con Qué azul era mi cielo, con el poemario de Nora Acevedo. O sea, creo que estoy muy contenta porque los textos que hemos seleccionado para esta capacitación han sido bien aceptados, y creo que era importante cerrar este ciclo de literatura con un escritor canónico como lo es Ribeiro, como uno de los autores más estudiados, uno de los mejores cuentistas de habla hispana, y tener al doctor González Montes, que es considerado un ribeiriano a nivel del mundo, un experto en la narrativa de Ribeiro, y que ustedes puedan tener el último libro publicado y analizado por él con varios textos, con ese planteamiento de estos dos mundos que son estrictamente ribeirianos, ¿no? Ribeiro vivió entre esos dos mundos, siempre se movió, y además noten un detalle como algunos elementos, ¿no? Están en Gabriela de Ribeiro. Si Gabriela es la que fuma, Gabriela es la pituca, Gabriela es la miraflorina, entonces ahí está, ¿no? El alma, el alter ego de Ribeiro en Gabriela, ¿no? Y cómo él logra esa técnica no solo con este personaje de Gabriela, sino con muchos otros. Siempre hay varios personajes que son los que fuman, los miraflorinos, ¿no? Un aporte a propósito de lo que señala la profesora Eliana: les recomiendo leer Solo para Fumadores. Solo para Fumadores. Un gran relato de Ribeiro. Genial. Es casi una novela corta. Una novela. ¿No? Una novela. Solo para Fumadores. A propósito del recuerdo que ha hecho la profesora Eliana de este personaje de Gabriela que fuma, ¿no? Es algo muy riberiano, y creo que Nelly no lo habría hecho quizá, ¿no? Porque intenta hacerlo, ¿no? Y así aprenderá. El relato está lleno de riquezas, y no hay sino... No hay pérdida. Yo creo que para cualquier grado de educación secundaria, Ribeiro funciona perfectamente. Cualquier texto que ustedes quieran tocar siempre va a ser polémico, siempre va a tener temas sociales, políticos. Estos temas de la identidad sexual se dan en diversos niveles, y me gusta mucho cómo Ribeiro trabaja sus personajes. Creo que es muy peruano, pero al mismo tiempo muy universal. Muy bien, doctor. Creo que con esto vamos a cerrar esta quinta y última sesión, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que han colaborado hoy. Seguimos manteniendo nuestro contacto vía el grupo de WhatsApp. Les he enviado algunos enlaces interesantes. Cada vez que veo algo interesante que pueda hacer en cuanto a noticias, les mandé creo que algo de Ciro Alegría, de Alfredo Bryce, que acaba de cumplir años. Entonces les voy mandando información para que ustedes puedan trabajar esos mismos textos. Están digitalizados, se los pueden pasar a sus estudiantes, y creo que pueden ser herramientas pedagógicas hoy más que nunca necesarias, porque no sabemos qué nos espera en este nuevo año académico en el que volvemos a la presencialidad, pero no sabemos cómo. Así que los dejamos. Muchísimas gracias, gracias a Susi, a todo el equipo. De verdad ha sido un placer, un privilegio poder estar con ustedes estas 5 sesiones en las que creo que todos y cada uno de nosotros ha disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención, muchísimas gracias. Y es un privilegio de que tengan de profesora a Eliana. Y tenerlo a usted, maestro. Gracias a ella, ustedes tienen acceso amplio, porque ella además da cursos, aparte de este curso, ella siempre está dando cursos, todos los meses, de manera que
Allí ustedes también podrán continuar aprendiendo de sus sabias enseñanzas y de la vitalidad, del entusiasmo con que nos hace vivir y comprender la realidad, el mundo, la vida. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias a usted, doctor Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eliana, por estas 5 sesiones. El curso ha sido de literatura. La intención era en el curso conocer más libros y efectivamente eso es lo que se ha hecho. A pesar de que el curso no ha sido de estrategias, Eliana ha tenido el manejo para que no solamente conozcamos de literatura, sino también se puedan compartir estrategias del trabajo con ella. Muchísimas gracias, Eliana. Gracias, doctor Antonio, por colaborar con la gerencia regional para que esta capacitación se haga posible. Nosotros todavía tenemos 2 sesiones más que están consideradas para el jueves y el viernes, que son de herramientas tecnológicas, donde aprovecharemos los conocimientos que has compartido, Eliana, que ha compartido doctor Antonio, para que se aprovechen con estas herramientas que podamos compartir con nuestros estudiantes en este año en nuestro plan lector. Muchísimas gracias por participar. Maestros y maestras, por favor, si prendemos nuestras cámaras para tomar nuestra última foto con Eliana y con el doctor Antonio y tener una fotito del recuerdo de la capacitación. Hoy día cerramos el tema de literatura. Nos faltaron Ahí el dilema. Bien, voy a empezar a tomar las fotos. Les voy a pedir, por favor, que no escriban en el chat para que no salten los mensajes y podamos tomar las fotos de manera adecuada. Ahora sí. 1, 2, 3. Vamos con la segunda. Ahora sí. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ti, Susi, a todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y todas.